Imagina que dedicas tu vida entera a servir a tu país, que luchas por él desde joven, que marchas kilómetros con hambre, frío y miedo, que sangras por sus ideales, que pierdes amigos en el campo de batalla y que incluso pierdes parte de tu propio cuerpo en nombre de ese deber, y aún así un día despiertas y ese mismo país decide que eres su enemigo, no porque hayas fallado, no porque hayas sido incompetente, no porque hayas traicionado, sino porque no encajaste en el juego del poder, porque no supiste sonreír al hombre correcto ni callar cuando otros callaban, porque no aceptaste vender tus principios para sobrevivir cómodamente. Así comienza la historia de Quinto Sertorio, no como emperador ni como rey ni como figura dorada de los libros escolares, sino como soldado, y a veces los soldados, los hombres que avanzan sin promesas, dejan lecciones mucho más profundas que los reyes, porque Sertorio nació en una Roma que no era noble ni justa ni heroica, sino brutal, cruda y despiadada. Una Roma donde la ambición se disfrazaba de virtud, donde la traición se llamaba estrategia política y donde la lealtad duraba exactamente lo que duraba la conveniencia personal, una Roma donde el poder no se compartía, se arrebataba, y donde sobrevivir requería no solo fuerza, sino una enorme capacidad para soportar la presión, y desde joven Sertorio entendió algo que muchos tardan toda una vida en aceptar: Roma no premiaba al mejor, premiaba al más útil hasta que dejaba de serlo, y aún así eligió servir, no por ingenuidad ni por romanticismo, sino por una convicción interna casi obstinada, destacando pronto no por su fuerza bruta ni por su carisma exagerado, sino por su inteligencia, por su capacidad de observar más de lo que hablaba, de escuchar más de lo que imponía, de aprender más de lo que presumía, de resistir más de lo que cualquiera esperaba, hasta que llegó la guerra real, no la de los discursos ni la de las estatuas, sino la del barro, el cansancio, el miedo constante y la sangre, una guerra donde el cuerpo se rompe y la mente se pone a prueba cada día, y fue allí donde perdió un ojo, no en un momento épico ni legendario, sino en el caos puro del combate, una herida que para la mayoría habría significado el final definitivo de su carrera, porque en Roma una marca así te convertía en un recuerdo útil para inspirar a otros, pero no en alguien al que se le permitiera seguir avanzando, y sin embargo Sertorio decidió que no sería así, no se retiró, no se victimizó, no exigió compasión, siguió adelante, y en ese acto silencioso, casi invisible, comenzó a forjar algo mucho más importante que una reputación militar: carácter, porque el carácter no se construye cuando todo va bien ni cuando el mundo te aplaude, se construye cuando decides continuar cuando detenerse parece lo más lógico, cuando sigues caminando aún sabiendo que nadie te garantizará nada, y entonces llegó el verdadero enemigo, no un ejército extranjero ni un invasor lejano, sino Roma contra Roma, la guerra civil, el caos absoluto, Sila tomando el poder, las purgas sistemáticas, las listas de nombres clavadas en lugares públicos, las ejecuciones sin juicio, los amigos desapareciendo de un día para otro, los antiguos aliados convirtiéndose en verdugos, y el nombre de Quinto Sertorio apareciendo donde no debía, siendo declarado enemigo del Estado, traidor, proscrito, obligado a huir o morir, y aquí es donde la mayoría de las historias terminan, aquí es donde muchos se rinden, se esconden o aceptan su destino con resignación, pero Sertorio eligió otra cosa, eligió cruzar el mar, abandonar su hogar, dejar atrás todo lo que conocía y llegar a Hispania, no para desaparecer ni para sobrevivir en silencio, sino para empezar de nuevo, llegando a una tierra dura, montañosa, indómita, donde Roma solía gobernar con miedo y castigo, pero donde él decidió gobernar con algo radicalmente distinto, escuchando en lugar de imponer, aprendiendo en lugar de despreciar, observando en lugar de aplastar, tratando a los pueblos locales no como bárbaros ni como herramientas, sino como aliados capaces, hombres con orgullo, con historia y con voluntad, entrenándolos no solo en combate sino en disciplina, estrategia y mentalidad, enseñándoles a resistir, a esperar, a elegir cuándo luchar y cuándo desaparecer, a entender que no toda retirada es derrota y que sobrevivir también es una forma de victoria, hasta construir desde el exilio un ejército leal no a Roma ni a un título, sino a una idea, un ejército lo suficientemente inteligente, adaptable y peligroso como para obligar al Senado romano a enviar legiones tras legiones y finalmente a sus mejores generales, entre ellos Pompeyo Magno, joven, ambicioso, respaldado por todo el poder político, económico y militar de la República, convencido de que aplastaría rápidamente a aquel exiliado incómodo, sin comprender que no todas las guerras se ganan atacando de frente ni demostrando fuerza, porque Sertorio elegía el terreno, atacaba suministros, desgastaba lentamente, se retiraba cuando era necesario, evitaba batallas inútiles y jamás luchaba por orgullo ni por vanidad, convirtiendo el tiempo en su aliado y la paciencia en su arma principal, desesperando a Roma, agotando a sus generales, humillando su confianza y ganándose el apodo de El Zorro, no porque huyera por miedo,
sino porque entendía que sobrevivir era, en sí mismo, una victoria estratégica, y al mismo tiempo comprendía algo aún más profundo, algo que muchos líderes incluso hoy no entienden, que los hombres no luchan solo con armas ni con órdenes, luchan con creencias, con sentido, con la sensación de que su sacrificio significa algo. Por eso utilizó el símbolo de la cierva blanca, no como superstición ingenua sino como herramienta psicológica y moral, creando una narrativa, una fe compartida, una sensación de destino que unía a sus hombres y los hacía resistir más, marchar más lejos y luchar con mayor convicción, manteniendo durante años al mayor poder del mundo ocupado, frustrado, sangrando recursos, hombres, dinero y prestigio, sin poder derrotarlo de forma definitiva, hasta que finalmente no fue vencido en el campo de batalla, donde Roma nunca pudo doblegarlo, sino traicionado en un banquete, desarmado, confiado, por algunos de los suyos, porque la grandeza sostenida incomoda, porque la coherencia expone a los mediocres, porque no todos los que caminan contigo desean verte llegar lejos y porque él, enemigo más peligroso, no siempre viene de frente, y aunque Roma respiró aliviada creyendo que todo había terminado, algo ya había cambiado para siempre, porque Sertorio había demostrado que el poder no es absoluto, que incluso el sistema más grande y violento puede ser desafiado por alguien con voluntad, inteligencia, disciplina y resistencia mental, dejando una lección que atraviesa siglos y llega intacta hasta el presente, donde ya no luchamos con espadas ni marchamos con armaduras, pero seguimos enfrentándonos a sistemas que no nos favorecen, estructuras que no fueron diseñadas para nosotros, reglas que cambian cuando empezamos a avanzar y caminos que se cierran sin aviso, obligándonos a elegir entre rendirnos, adaptarnos para encajar perdiéndonos a nosotros mismos o resistir para no traicionar lo que somos, como hizo Sertorio, que no buscó un trono ni un imperio ni una corona ni la aprobación de Roma, sino coherencia consigo mismo, liderando con el ejemplo, durmiendo como sus hombres, marchando como ellos, sufriendo como ellos y ganándose una lealtad real que no se compra ni se impone, demostrando que no siempre se gana conquistando sino resistiendo, que no siempre vence el más fuerte ni el más popular, sino el que se niega a abandonar cuando todo parece perdido, porque puedes perder un ojo, tu posición, tu país, el respaldo del sistema, la seguridad, la comodidad e incluso la vida, pero mientras conserves tu voluntad no estás derrotado, y aunque Quinto Sertorio murió sin corona, sin imperio y sin estatuas doradas, murió fiel a sí mismo, y esa, incluso hoy, sigue siendo una de las formas más puras, más silenciosas y más indestructibles de victoria, porque el mundo puede expulsarte, puede olvidarte, puede perseguirte, pero jamás puede arrebatarte lo único que realmente te pertenece, tu voluntad de seguir adelante.